Yo veo en la música un campo, un ámbito en que el rigor formal se entrecruza con la capacidad expresiva. Y yo creo que ese entrecruce me ha interesado a mí muchísimo. Exacto, y he procurado llevarlo a la arquitectura. Es decir, una forma de decirlo sería en términos históricos, porque incluso arquitectos importantísimos han llegado a ejercer la arquitectura por caminos muy variados. Pensemos en el Renacimiento italiano, un arquitecto como Brunelleschi, que es el constructor de la preciosa cúpula de Santa María dei Fiori en Florencia, llegó desde la escultura y desde la orfebrería y pasó, por así decir, a la arquitectura. O Miguel Ángel, que llegó desde la pintura y la escultura a ser un grandísimo arquitecto. Pero hay otros como Leone Battista Alberti, tan importante también en el Renacimiento, que fue antes un hombre de letras. Y desde las letras, desde escribir comedias o tratados sobre los caballos, o en fin, una variedad de cosas, también llegó a la arquitectura. Entonces cada uno llega a la arquitectura, yo diría, cargado de distintas preocupaciones, de distintos saberes, incluso de distintos objetivos. Y yo creo que en esta comunidad de arquitectos se va produciendo lo que finalmente conocemos como arquitectura. Yo he insistido muchísimas veces que la cultura no debe ser la guinda de la torta, es decir, aquello que se pone cuando todo el resto está solucionado, sino que la cultura debe estar desde el principio y estar en el corazón propio del desarrollo social y humano de un país como este. Y para eso falta mucho, efectivamente. ¿Pero por qué? Porque puesto a competir con otras necesidades, obviamente más de alguien le va a decir, bueno, pero mire la salud, pero mire la educación, pero mire... Entonces son áreas que... A ver, se lo voy a decir de una manera sintética. No hay educación sin cultura y no hay cultura sin participación del arte. Y en segundo lugar, voy a hacer un juego de palabras que quizás sea excesivo, pero me parece a mí que ilustra. Y a veces se piensa que no se puede gastar en cultura porque hay que gastar en salud, especialmente cuando hay situaciones como la que hemos vivido. Yo pienso que cada peso gastado en cultura es un peso gastado en salud, en la verdadera salud integral que todos necesitamos. Y de eso necesitamos convencernos entre todos. Y yo estoy dispuesto a hacer el mayor esfuerzo para que así sea. El patrimonio hoy, según fuentes expertas, es un conjunto heterogéneo que ha crecido mucho. Cocina, lenguajes ancestrales e incluso paisajes han ampliado la definición antigua de un concepto que se entendía solamente a partir de estatuas y edificios. Esta nueva conceptualización también hace crecer el interés de las personas, llevándolo a un carácter de demanda pública. Hoy día el patrimonio se ha convertido en algo social, en algo político, para bien o para mal, digamos. O sea, la gente pide que se cuide un barrio, la gente pide que se declare una zona típica, para eso se manifiestan, escogen representantes, quieren participar de las instancias legales. O sea, la relación entre patrimonio, sociedad, ciudadanía, comunidades es estrechísima. Hay grupos pequeños, grupos más grandes, grupos que opinan A y grupos que opinan B. Lo importante es entender es que esto es una historia larga y que el patrimonio ha generado reacción, yo creo que porque es una condensación de representatividad, porque representa, porque condensa vida, historia, recuerdos, memorias, un montón de cosas. Entonces, frente a eso, la gente reacciona a favor o reacciona en contra. ¿Ya? Pero quienes determinan qué es patrimonial, y vuelvo al ejemplo de la estatua del general Baquedano, ¿no es cierto? Bueno, ahí finalmente se pregunta uno, y quién tiene la razón, digamos, los que querían preservarlo, los que querían sacarlo desde el punto de vista patrimonial. Baquedano fue levantado por erogación popular. Fue levantado por erogación popular. Eso significa que en un momento eso pareció razonable. En un momento se entra en conflicto, llamémoslo así, por las razones detonantes de la erección de un monumento. Pero hay veces que esos monumentos pasan la barrera del sonido, se conservan por otras razones, porque es importante el artista que lo hizo, porque están muy bien hechos. No sé. Y para eso hay muchas soluciones. Yo creo que no tiene sentido obligar a la gente a ver o gozar de algo que no quieren, pero a lo mejor sí tiene sentido
por otras razones guardarlo, conservarlo, eventualmente cambiarlo de sitio. En fin, hay muchas maneras de arbitrar estos conflictos y habría que ir caso a caso. Pero perdón, eventualmente que se hayan incendiado edificios, ¿la historia podría entender aquello? ¿Usted dice? ¿Con el paso del tiempo podría entenderse? Es difícil dar recetas históricas sentado en un sillón como este, porque estas cosas se definen de otra manera. No siempre son objeto de un razonamiento muy estructurado, muchas veces son reacciones sociales espontáneas con fuertes componentes emotivos, en que las cosas no están planteadas como en una clase o como en un libro, ¿verdad? Pero obviamente uno quisiera que se encontraran formas de manifestación, formas de hablar, incluso formas de gritar, que fueran lo menos destructivas y lo menos violentas posible, porque la violencia, en definitiva, aunque hay muchas violencias también, termina dañando para muchos lados. Pero si hay formas de hablar, hay que tener también formas de escuchar. Si no están las formas de hablar y las formas de escuchar, lo más probable es que el resultado sea alguna forma de violencia. Y eso lo aprendemos históricamente, no lo justificamos, pero lo aprendemos. O sea, las discusiones sobre patrimonio son tan viejas como el patrimonio mismo, digamos, ¿no? Y hay que irlas continuamente, por así decir, arbitrando. Entonces, cada caso tiene explicaciones un poco distintas. El patrimonio se ha destruido por razones religiosas, por razones políticas, por razones de todo tipo, desde muy antiguo. Y en cierto modo, el patrimonio también cambia de sentido. Es decir, por ejemplo, las razones por las cuales una estatua se levanta eventualmente no son las mismas por las cuales esa estatua se conserva. Porque los valores, por ejemplo, políticos o militares o religiosos, que se vieron en un momento, se convierten en valores históricos, estéticos o artísticos de distinto tipo. ¿Me comprende? Entonces, hay esa relación con la sociedad, absolutamente. El patrimonio es un fenómeno cultural, es un invento cultural. No se puede entender sin la gente.